Es un gusto estar aquí con ustedes y hoy hablaremos de uno de los desafíos más serios para la salud global, que es la resistencia a los antibióticos. Este fenómeno está transformando la manera en la que entendemos las infecciones, los hospitales, la medicina moderna y el futuro de los tratamientos. Durante los próximos minutos vamos a explorar juntos su origen, su impacto y las alternativas que nos ofrece la ciencia. Comencemos. La siguiente, por favor. Muy bien. Eh, Quiero que esta charla sea clara y útil. Y estos son los objetivos que vamos a cubrir. Una disculpita porque no sé qué le piqué y se movió un poquito la pantalla. Pero bueno, los objetivos a cubrir serán comprender qué es exactamente la resistencia antimicrobiana, analizar también cómo y por qué ha aumentado, revisar los mecanismos biológicos clave que utilizan las bacterias para esta, estudiar el impacto que tienen en hospitales, en comunidades y en ambientes naturales, así como también explorar las nuevas terapias que podrían cambiar el panorama en los próximos años. Entonces, empecemos entendiendo el concepto más básico. La siguiente, por favor. ¿Qué es la resistencia? La resistencia a los antibióticos es la capacidad de una bacteria de sobrevivir a un tratamiento que antes era eficaz contra ella. Que aquí hay un punto clave que debemos subrayar. Las personas no se vuelven resistentes, las bacterias se vuelven resistentes. ¿Por qué? Porque seguramente hemos escuchado a alguien mencionar, digo, obviamente en el ambiente en el que ustedes se desenvuelven, ya conocen perfectamente que las bacterias son las que se vuelven resistentes, pero hay personas que dicen, ya me hice resistente. No, señor, usted no se hizo resistente. Sus bacterias se hicieron resistentes. Porque eso significa que aunque cambiemos de antibiótico, la bacteria puede mantener su ventaja biológica. Y en un ejemplo sencillo, pues imaginemos que tenemos una infección, urinaria. Tomamos un antibiótico común, pero no funciona. Y antes habría sido suficiente, pero hoy ya no, porque la bacteria ha aprendido a defenderse. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí viene un diagramita que resume el proceso. Se administra un antibiótico, se mueren las bacterias sensibles, sobreviven las bacterias resistentes y estas se van a multiplicar. Lo importante aquí es destacar que la resistencia no aparece mágicamente, se selecciona entre millones de bacterias. ¿Qué es esto? Ah, si hablamos de evolución, existen dos corrientes, ¿no? Que es el darwinismo y el lamarquismo. El darwinismo, nos habla de que aquellos animales, plantas, etcétera, que se adaptan más son los que sobreviven. Y el lamarquismo, aunque obviamente fue destronado por el darwinismo, aunque ese sería tema para otra plática, porque la epigenética ha venido a darle un poquito de razón a Lamarck. Pero Lamarck decía que los animales y las plantas evolucionan para cumplir cierto propósito. Es decir, poniendo un ejemplo, las jirafas no tenían alimento a nivel, por decir, si fueran del tamaño de un caballo. Y de repente algunas empezaron a desarrollar cuellos más largos. Entonces, eventualmente la comida que había al nivel caballo, se terminó, había comida más alta, entonces las que habían desarrollado el cuello más alto fueron las que sobrevivieron. Eso nos dice Darwin. Lo que nos dice Lamarck es que desarrollaron ese cuello para poder alcanzar la comida más alta. En el caso de la evolución, aceptamos la primera realidad, es decir, los cambios aleatorios que existieron en el genoma, que existieron en la información genética de un individuo y que le permite adaptarse a una nueva condición, es lo que les va a permitir tener sobrevivencia. La siguiente, por favor.
Y aquí, bueno, tenemos un poquito lo que es la biología evolutiva. Volviendo a lo anterior, la resistencia es evolución acelerada, es decir, las bacterias se van a multiplicar tan rápido que cualquier mutación útil se va a propagar inmediatamente. Algunas mutaciones cambian la forma del blanco del antibiótico y otras aumentan proteínas que lo expulsan. Pero en realidad el verdadero salto evolutivo viene de algo extraordinario. Las bacterias comparten genes como si compartieran archivos en una red de computadora por medio de diferentes procesos como la conjugación, los plásmidos, los genes móviles y los integrones. Por ejemplo, un plásmido puede pasar de E. coli a Klebsiella en minutos. ¿Qué es lo importante acerca de de la transferencia genética horizontal? Que no es necesario que las bacterias sean primas o sean hermanos para compartir este material genético. Es decir, simplemente con que compartan un nicho ecológico, con que compartan un lugar físico en el que coexisten, pueden transmitirse información genética mediante los procesos de conjugación y de plásmidos, de genes móviles e integrones. La siguiente, por favor. Aquí, quisiera enfatizar un poquito algunos datos históricos. En 1928, Fleming descubrió la penicilina. En los años de los 40, del 1940 a 1960, es, existe la expansión de los antibióticos. Se inicia la medicina moderna, aunque sabemos que la edad de oro del descubrimiento de los antibióticos fue la década de 1970. Y desde 1990, las empresas dejan de producir nuevas clases de antibióticos, por lo que hoy enfrentamos bacterias que ya han desarrollado armas moleculares contra nuestros fármacos. Y pues aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo sería una cirugía si no pudiéramos controlar las infecciones? Exacto, estaríamos de regreso en el siglo XIX. La siguiente, por favor. Muy bien, volvemos a... Creo que algo pasó con mi presentación que se me cuatrapeó. Pero bueno, volvemos a lo que es la biología evolutiva y la resistencia, ¿no? La siguiente, por favor. Y algunas de las causas principales que nos puede llevar a los fenómenos antes descritos de biología evolutiva son la automedicación, aunque sabemos que actualmente, bueno, al menos en México, es necesaria una receta médica para poder comprar antibióticos, pero pues obviamente siempre existen maneras, ¿no? Entonces el uso de antibióticos sin receta es un problema fuerte. Otro es el abandono del tratamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tomando un antibiótico y nos dicen, tómalo por 9 días, y al quinto día yo ya me sentí mejor y tengo un compromiso, tengo una fiesta, quiero hacer alguna cosa y lo dejo de tomar, las bacterias que sobrevivan, porque obviamente al quinto día no se han muerto todas, van a ser resistentes a este antibiótico. Entonces, muy importante adherirse siempre a los tratamientos médicos. También otro de los problemas es el uso veterinario intensivo. ¿Por qué? Porque sabemos que que el uso veterinario, independientemente de nuestras mascotas de casa, estamos hablando del ganado, restos de los antibióticos se excretan en las heces, esos van a dar los cuerpos de agua y se empieza a volver un verdadero problema, esta presencia de antibióticos. ¿Por qué? Porque justamente las bacterias que viven en esos cuerpos de agua empiezan a desarrollar resistencia. Otro problema que existe es el saneamiento deficiente. Otro es la falta de nuevos fármacos. Este, y la siguiente, por favor. Y pues al final de cuentas esto no es un problema simplemente biológico, es un problema social. Es un problema social que involucra a la comunidad, involucra a la industria, involucra a los hospitales, involucra a todos los ámbitos.
La siguiente, por favor. Bueno, aquí quisiera hablar acerca de los biofilms. Quisiera saber si alguien de ustedes ha escuchado acerca de los biofilms o biopelículas. Levántenme la manita, por favor, los que han escuchado este concepto. Ok, creo que nadie. Pero bueno, los biofilms son básicamente ciudades bacterianas, son comunidades bacterianas. Las bacterias se van a agrupar, forman una matriz, pegajosa alrededor de ellas, puede ser de exopolisacáridos o de algún otro tipo de material, y con esta matriz se van a proteger, del medio ambiente. Y en este sentido, los catéteres, las válvulas cardíacas y las prótesis y casi cualquier superficie médica puede ser una base para un biofilm. Y aquí hay un dato impactante. Una bacteria en biofilm puede ser 1000 veces más resistente que una bacteria libre. ¿Por qué? Justamente porque está agrupada con otras bacterias y están protegidas por esta pared o por esta matriz. Esa es la palabra, perdón. Por esta matriz que les protege del ambiente. La siguiente, por favor. Otro mecanismo por el cual, el cual les ayuda a las bacterias a poder resistir es el quorum sensing. Levántame, por favor, la manita quien ha escuchado acerca del quorum sensing. Bueno, parece que estamos viendo varios, conceptos nuevos hoy. El quorum sensing es el lenguaje de las bacterias. Es un lenguaje molecular. Se envían señales químicas una a otra para coordinar ataques, para producir toxinas, para formar biofilms. Es un comportamiento colectivo. Cuando estoy en las clases, y que les doy la clase de microbiología a los estudiantes y me toca dar el tema de quorum sensing, les explico que el quorum sensing es una manera en la que las bacterias también pueden detectar en el medio su número y también pueden detectar la concentración de nutrientes. Entonces, cuando existe esta señalización molecular y las bacterias se detectan y ven que existen baja de nutrientes y una alta población de bacterias, se dejan de reproducir. Esto nos indica que las bacterias son más inteligentes que los humanos porque las bacterias se dejan de reproducir cuando no tienen recursos. Un segundito, por favor. Ya, una disculpa. Y entonces, en este sentido, las bacterias esperan alcanzar un número crítico también para poder atacar en grupo. La siguiente, por favor. Entonces volvemos también a los mecanismos de resistencia, que son, no, disculpe, eso tengo un problema con la computadora. Principalmente las bombas de flujo. Las bombas de flujo, ¿qué es lo que hacen? Van a expulsar los antibióticos fuera de la célula. Otro mecanismo de defensa son las enzimas que van a destruir a los antibióticos, como las beta-lactamasas. Otro mecanismo de defensa son las mutaciones en las proteínas diana, es decir, las proteínas a los que se iban a anclar o a donde se iban a dirigir los antibióticos. Tienen un cambio molecular, tienen un cambio conformacional
lo que va a hacer es evitar que el antibiótico las ataque. Otra medida de resistencia es la pérdida de porinas que van a impedir la entrada del antibiótico a la célula. Entonces, si el antibiótico se queda fuera de la célula, obviamente no le va a hacer nada a la bacteria. Y el quinto, ya mencionado, es de la transferencia horizontal de genes, que les recuerdo que no necesitan ser bacterias cercanas filogenéticamente. Simplemente con que compartan un nicho ecológico, con eso es suficiente para poder tener un intercambio genético. La siguiente, por favor. Y bueno, ya que seguimos hablando del tema de transferencia horizontal de genes, tenemos aquí tres ejemplos, que puede ser uno por medio de conjugación. Por medio de conjugación existen los plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar acerca de los plásmidos? Por favor, levántenme la manita. A ver, ¿quién por ahí estaba respondiendo? Muy bien. Insisto en que tenemos muchos temas nuevos, eso es interesante. Los plásmidos son moléculas de DNA circular que contienen las bacterias. El genoma de las bacterias usualmente se pensaba que estaba constituido de un solo cromosoma circular. Sin embargo, en la actualidad se ha encontrado que existen bacterias que tienen más de un cromosoma, que tienen incluso cromosomas lineales, y existen otros dos tipos de elementos genéticos que son los crómidos y los plásmidos. Los cromosomas son aquellos elementos en donde se encuentran la mayor parte de los genes de mantenimiento de las bacterias. Entonces, estos genes de mantenimiento son esenciales. Son esenciales para la vida de la bacteria, entonces esos no se pueden curar, es decir, no se pueden sacar de la bacteria. Por otro lado, los plásmidos solamente tienen genes que son de adaptación a cierta condición, como puede ser resistencia a radiación, resistencia a estrés hídrico, a cualquier tipo de cosa. Y justamente una parte de esto son la resistencia a los antibióticos. Y los crómidos son elementos intermedios, que tienen algunos genes de mantenimiento, es decir, estos no se pueden sacar de la bacteria, pero tienen origen de replicación de tipo plasmídico. ¿Por qué son importantes los plásmidos? Porque estos se pueden movilizar de una bacteria a otra. Entonces, si tienen genes de resistencia a antibiótico, estos plásmidos se van a multiplicar y se van a pasar, por medio de conjugación a otra bacteria que se encuentra en el mismo medio. ¿Tienen alguna duda en este sentido? Ok, creo que no. Muy bien, seguimos. Y bueno, la transformación es por medio de ADN libre. Hace algunos años, en la década de 1990, si mal no recuerdo, o a principios de los 2000, se encontró que, pues, ¿qué es lo que pasa cuando existe una bacteria en el ambiente que se muere? Pues obviamente se salen todos sus componentes celulares. Y al salir de estos componentes celulares, resulta que el DNA se absorbe, por ejemplo, en las arcillas del suelo. Y este DNA puede tener el principio de transformar alguna otra bacteria que se encuentre en ese medio. Y finalmente tenemos la traducción, que es por medio del uso de bacteriófagos, que sabemos que los bacteriófagos
son virus que atacan principalmente, bueno, exclusivamente más bien a las bacterias. Entonces, esta transferencia horizontal de genes es el principal motor de expansión de la resistencia. La siguiente, por favor. Ahora, si lo vemos en un ambiente hospitalario, vemos que tenemos problemas en las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que son ambientes cerrados donde están pacientes vulnerables, es decir, pacientes que tienen alguna enfermedad que los está aquejando, que tienen el sistema inmune debilitado, que tienen un uso elevado de antibióticos, y sabemos que aparte el uso elevado de antibióticos es importante en dos sentidos. Una, de que pueden provocar la resistencia y dos, nos pueden eliminar a los miembros de nuestro microbioma normal. Es decir, las bacterias que viven en nosotros, que bueno, esto es un dato que no sé si conocían, pero un ser humano funcional está compuesto de sus órganos y tejidos y las bacterias que lo constituyen. Y de hecho, la cantidad de células que existen en nuestro cuerpo son uno a uno, es decir, tenemos una célula de Homo sapiens por cada célula que tenemos de bacteria. No sé si alguno de ustedes conocía este dato, pero bueno, entonces, justamente con el uso de estos dispositivos invasivos que estamos hablando de ventiladores, catéteres, pues que pueden tener biofilms. Tenemos problemas de algunos brotes, se han detectado en algunos lugares del mundo brotes de una bacteria que se llama Acinetobacter, que Acinetobacter es una bacteria que se ha detectado como resistente y emergente. Por lo tanto, las unidades de cuidados intensivos son el epicentro de la resistencia en realidad en un montón de países. La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos también la presencia de la resistencia que existe en la comunidad. Y tenemos que mencionar que existen un montón de otitis. Otitis sabemos que son infecciones en los oídos, que son resistentes en los niños, infecciones en vías urinarias que son resistentes, gonorrea que es resistente, que en realidad esto se está convirtiendo en una emergencia mundial. La transmisión también que existe por alimentos contaminados. Y en el agua residual, como les mencionaba hace rato, y en los ríos, están creciendo los reservorios de bacterias resistentes. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar muy, muy en cuenta y que tenemos que ver la manera en la que el uso de los antibióticos de tipo veterinario se pudiera a lo mejor moderar un poquito. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es el papel del medio ambiente o cómo el ambiente puede servir como reservorio? Los antibióticos se usan tanto, que terminan en agua, en suelos y en ríos, y ahí ejercen una presión selectiva constante, es decir, bueno, las bacterias existentes empiezan a desarrollar una resistencia, en respuesta a la concentración de antibióticos. Y pues también tenemos que hablar aquí de algo muy importante, que es que las plantas de tratamiento con las que contamos son insuficientes. Al final del día, tenemos una disparidad en la producción de agua de desecho y el tratamiento. Entonces, por otro lado, también tenemos las bacterias ambientales que sirven como reservorios para estos genes de resistencias. La siguiente, por favor. Y pues bueno, por parte de la Organización Mundial de la Salud tenemos la presencia de MRSA,
de Klebsiella pneumoniae resistente a diversos antibióticos, de Acinetobacter baumannii, que les explicaba ya que puede existir en algunas unidades de cuidados intensivos. También tenemos el caso de Pseudomonas aeruginosa, que es multiresistente. Y no olvidemos también a la tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que incluso hace unos años se reportaron algunas cepas que afortunadamente no fueron cierto, que eran resistentes a todos los antibióticos. En el caso de Mycobacterium tuberculosis en particular, tenemos resistencias a fármacos de primera y de segunda línea. Los fármacos de primera línea, para ponérselos fácil, es un tratamiento de 2 meses, en el que después de ello el paciente ya está libre de tuberculosis, pero con las bacterias que son resistentes a estos fármacos de primera línea nos vamos a los de segunda línea y el tratamiento dura 2 años. Dura 2 años y aparte tiene efectos secundarios muy similares a los de las quimioterapias. Entonces, normalmente los pacientes no se adhieren al tratamiento, es decir, no terminan los 2 años de tratamiento, por lo tanto, las bacterias con las que se quedan se vuelven resistentes aún a esos fármacos de segunda línea y como sabemos también, este tipo de enfermedad se va transmitiendo a través de las gotitas de flush. Entonces, son una fuente de infección estas personas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Tenemos aquí que existe riesgo en las cirugías. ¿Por qué? Porque si tenemos un ambiente controlado en el que en principio es aséptico, pero existe la formación de biofilms en los respiradores, en catéteres, etcétera, pues tenemos aquí un riesgo mayor de mortalidad. También tenemos que los partos se vuelven complicados, tenemos quimioterapias que están en riesgo, tenemos aumento en la mortalidad, aumento en los costos médicos, entre muchas otras cosas. Y ahora, si nos vamos a ver la siguiente, por favor, el impacto global y el impacto económico que puede tener esto. Tenemos aquí unos cuantos datos clave, que son 1,27 millones de muertes directas asociadas a la resistencia a antibióticos, 4,95 millones de muertes asociadas. La proyección para el 2025 es que van a ser 10 millones de muertes. Y evidentemente los costos se miden en el nivel de los trillones. Las regiones más afectadas, por supuesto, son África y Asia. Y esta tendencia global muestra un incremento sostenido eh, de las consecuencias que tiene la resistencia a antibiótico. La siguiente, por favor. Y bueno, si hablamos del impacto global y del impacto económico, pues tenemos obviamente costos tanto directos como indirectos. Dentro de los directos tenemos los gastos de hospitalización, de unidades de cuidados intensivos, terapias de rescate, y como costos indirectos tenemos la pérdida laboral y la discapacidad. ¿Por qué? Porque las personas que tienen una enfermedad y que tienen una infección resistente a antibióticos, pues eventualmente pierden la capacidad de poder trabajar, ¿no? La siguiente, por favor. Y en cuanto a su impacto en Latinoamérica y en México, ya hablamos anteriormente de que las regiones más afectadas son África y Asia. Tenemos que hablar de algo muy importante que es la automedicación. Regresamos a que desde hace algunos años ya no es posible automedicarse en cuanto a antibióticos, porque se necesita una receta médica, pero volvemos al tema en que en ocasiones se puede tener la receta médica, pero uno no se adhiere al tratamiento. Entonces es muy importante adherirse a los tratamientos, no usar antibióticos sin receta. Aquí en México también tenemos ríos contaminados con bacterias y con material genético de resistencia a antibióticos y pues un incremento
sostenido en cuanto a BLEC, APC y NDM. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál sería la ciencia básica para producir nuevos antibióticos? Aquí tenemos que es imprescindible descubrir moléculas naturales, moléculas nuevas. ¿Cuáles son las moléculas naturales o los metabolitos secundarios o productos naturales? Son productos que están producidos por microorganismos, pero no todo el tiempo. Son metabolitos secundarios. Entonces, estos están codificados por genes crípticos que son encontrables justamente por medio de minería genética. Por el otro lado, tenemos también la inteligencia artificial para el diseño de antimicrobianos. Tenemos la minería genómica, que nos está ayudando a encontrar nuevas moléculas en bacterias, por ejemplo, del suelo. Existe en Streptomyces, por ejemplo, que produce la streptomicina, se encontró en años recientes, una molécula nueva que pudiera ser usada como antibiótico. Y también es muy importante el uso de microbios extremófilos como fuente de antibióticos. ¿Por qué? Porque tienen genes crípticos que les puede permitir producir este tipo de antimicrobianos y aparte, en principio, estas bacterias no han estado expuestas a los antibióticos que estamos usando actualmente, entonces no han estado bajo la presión de selección para volverse resistentes. Y pues bueno, también tenemos a CRISPR como herramienta de edición genética. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las soluciones urgentes? Uno, promover el uso racional de antibióticos. Dos, tener un diagnóstico rápido de las enfermedades. ¿Por qué? Porque en ocasiones en lo que son peras y manzanas, si vemos si es tal bacteria o cual bacteria, de entrada, pum, les das un antibiótico de amplio espectro y se acabó el problema, pero también te llevas a las bacterias buenas del cuerpo y dejas al paciente susceptible a nuevas infecciones, ¿no? También es muy importante el control hospitalario. Este, pero aún más importante que esto es la educación pública. Volvemos a que no debemos dejar los tratamientos de antibióticos a mediación, por decirlo así. Y por otro lado, pues bueno, la producción de nuevos fármacos y la implementación de políticas estrictas para poder controlar, controlar este fenómeno. La siguiente, por favor. Ok, y aquí tenemos en cuanto a nuevas terapias, el uso de bacteriófagos, que los bacteriófagos sabemos que son virus que afectan únicamente a las bacterias. Por el otro lado, tenemos también a CRISPR antimicrobiano, tenemos los péptidos antimicrobianos, terapias combinadas e inhibidores de bombas de flujo. Que recordemos que las bombas de flujo son los que expulsan a los antibióticos de las células bacterianas. Ahora, la siguiente, por favor. Hablando un poquito de casos reales, tenemos que existen algunas fallas terapéuticas en las unidades de cuidados intensivos, que algunas infecciones tratables van a producir brotes comunitarios. ¿Por qué? Porque se pueden transmitir en los hospitales y en los hogares. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una actividad interactiva para la cual les voy a dar 20 minutos. Tenemos un paciente en una unidad de cuidados intensivos que tiene una infección urinaria. Se le dio un diagnóstico, un tratamiento con ciprofloxacino, pero resulta que es un cultivo BLEE. Entonces aquí, si ustedes me pueden decir qué errores se cometieron y qué hubieran hecho ustedes con este paciente. Les doy 20 minutitos y ahorita regresamos.
Igual y entre los asistentes podemos discutir la respuesta en lo que la doctora nos dejó solitos. eh, si quieren, para más confianza. Eh, por ejemplo, no lo sé, ¿será que tendríamos que tomar en cuenta primero que pues es una infección urinaria y la infección urinaria, qué microorganismos estarían presentes o son los que causan la infección, ¿no? Podría ser por ahí. Luego también podría ser el tipo de antibiótico que están utilizando. Ese, o sea, en qué deberíamos basarnos para recetar el antibiótico. Luego el cultivo, el tipo de cultivo, que mucho de la respuesta de esta actividad interactiva, yo creo que igual mañana, a expensas de que la doctora Erika ahorita va a explicar la respuesta y pues nosotros vamos a participar, ¿verdad? Mañana recuerden que vamos a ver metodologías de microbiología clásica y también algunas de biología molecular. Entonces, sin pena, ¿eh? Pueden comentar para llegar igual a una respuesta, consensada. Sí, sin ningún problema. Mañana se van a ver algunas técnicas, pero sí me gustaría que empezaran a, a plantearse qué es lo que se haría en este caso. ¿Alguien quisiera participar? Doctora Sí, Erika, adelante. ajá, sí. Adelante, Víctor. Ay, disculpen la tardanza, es que estoy batallando con el audio. No te Sí, preocupes. sí, el problema aquí con esta actividad, con este paciente, es que están dando un antibiótico en una bacteria que es beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, Ujú. no es lo mejor, definitivamente no es lo mejor, ¿verdad? Ahí lo ideal es utilizar otro tipo de antibióticos que tengan actividad contra este tipo, o sea, que no sean sensibles a este tipo de beta-lactamasas, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de antibiótico hubieras prescrito tú? Acá ahora hablando de que, de hecho, no sé si vieron, bueno, me imagino que sí, que se aprobó una nueva ley por la cual los enfermeros pueden emitir recetas. Sí, sí, sobre eso voy a hablar el viernes. Este, no extiendo el comentario. Hay algunos antibióticos que se han sugerido Ujú. para tratar este tipo de infecciones. Entre ellos, el imipenem o el meropenem puede ser más útil en todo caso, ¿no? Que son
tienen acción contra este tipo de bacterias que son beta-lactamasa de espectro extendido. Excelente. Muchísimas gracias, Víctor. No, de nada, contrario. Y bueno, si me puedes pasar la siguiente, por favor, ya para concluir. Pues tenemos aquí un escenario en el que ninguna solución va a funcionar sola. Es decir, necesitamos la cooperación del sector social, del sector médico y también, muy importante, del sector político. ¿Por qué? Porque justamente la extensión de políticas públicas va a ser importante para poder llevar este proceso. Y la siguiente, por favor, ya para recapitular. La resistencia es natural, pero es acelerada por prácticas humanas. Y algo muy importante, estamos a tiempo, pero se va a requerir de una acción inmediata si queremos ponerle un fin a este problema. Y pues bueno, la ciencia está tratando de desarrollar nuevas herramientas, sin embargo, se requieren acciones conjuntas para poder enfrentar este gran problema. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a preguntas, comentarios. Antes de continuar, nada más tengo una duda, doctora. Es de logística para los asistentes. ¿Tienen habilitado el chat para poder escribir preguntas? ¿Sí pueden acceder al chat sin problema? Yo sí puedo, ¿O ¿eh? sí pueden? Ah, ok. Entonces, Sí, a lo mejor es problema de nada más algunos usuarios. Ok. pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención y pues bueno, quedo al pendiente. Yo estoy en la Facultad de Ciencias Químicas, Laboratorio de Microbiología Molecular, muy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Erika. Vamos a darle espacio a la participación, a ver si hay alguna duda o algún comentario. Sí, yo quisiera hacer un comentario, si me lo permiten. Sí, doctor. Claro que sí. Yo creo que es muy interesante lo que nos ha presentado porque definitivamente este es un problema que nos incumbe a todos. Es una situación que desafortunadamente es real, muy poco vista, muy poco manejada y que desafortunadamente para uno que se encuentra en medio hospitalario, yo soy médico y trabajé muchísimos años en un hospital de especialidades. Entonces, el problema nace no nada más en el hecho de que exista, sino en el que no lo queramos ver, ¿no? Eh, de una manera u otra, lo que nos ha presentado es un panorama muy real que nos complementa en mucho lo que conocemos, lo que sabemos y nos refuerza a seguir cuidando este tipo de situaciones. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, es un problema muy real, muy actual. Y creo que creo que en los últimos años es que se le ha empezado a dar la importancia que tiene justamente por la incidencia y la existencia de estas superbacterias, ¿no? Estas bacterias que son resistentes a un montón de antibióticos. Y pues muy posiblemente antes no le hubiéramos dado la importancia que tiene. Y viniendo de usted, doctor, que justamente ha estado en medios hospitalarios, pues yo creo que la experiencia lo acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a dar paso a la entrega simbólica de la constancia. Voy a pasar a compartir.